presentación. Hoy estamos aquí, bueno, desde el ICAC y desde el Centro de Documentación y Biblioteca y Ciencia Abierta hemos organizado esta charla sobre bibliometría narrativa. Y básicamente, primero, bueno, contamos con unos magníficos ponentes, Daniel Torres Salinas y Wenceslao Arroyo Machado. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de los dos ponentes. Daniel Torres es bueno, licenciado en Humanidades y Documentación y doctor en Documentación Científica. Ha dirigido diferentes unidades y de bibliometría en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Granada, donde trabaja actualmente, y es investigador y profesor del Departamento de Información y Comunicación, entre diferentes asignaturas de máster, y bueno, miembro del grupo de investigación EC3 y pues fundador de EC3 Metrics, que es el spin-off del grupo de investigación, que es una empresa, bueno, sí, una empresa de asesoramiento en métricas para investigadores y diferentes instituciones. Y pues impulsor también de la plataforma Yo Sigo UGR, perdón, o Yo Sigo Publicando, que es una plataforma que nosotros aquí en la biblioteca consultamos mucho y recomendamos mucho porque tienen diferentes cursos sobre pues tips, técnicas de muchísimos temas relacionados con la investigación, con los datos de investigación, con las humanidades y las ciencias sociales. Por lo tanto, invitamos a todos los asistentes a echar un ojo a esta plataforma, porque de verdad que está muy bien. Tienen tanto como la página web como después el canal de YouTube, donde se cuelgan todos los... Es esta plataforma que está enseñando ahora Dani. Y bueno, después tenemos a Wenceslao Arroyo, que también es doctor en Tecnologías de la Información y Comunicación por la UGR, especializado en Altimetrics y problemas Big Data. Y actualmente pues está contractado postdoctoral en la Universidad de Arizona. También ha contribuido en el grupo de investigación de EC3 en los diferentes informes y cursos para instituciones, para las instituciones. Así que, bueno, si queréis corregirme o comentar cualquier cosa, lo podéis hacer, y si no, pues empezamos con la charla. Bueno, muchas gracias, Arnau, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer un poco que tengamos este foro para poder difundir un poco las contribuciones que vamos haciendo de nuestro campo o de nuestra disciplina. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de los currículum narrativos, que son bastante amplios, ¿vale? Es una cuestión bastante amplia, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las cuestiones relacionadas con los indicadores bibliométricos, los indicadores que tratamos nosotros. Bueno, le digo aquí a Wence, me va interrumpiendo y vamos haciendo la charla en común, porque no es verdad que no nos hemos distribuido los tiempos, y entonces cuando quiera vas tomando también los mandos. En cuanto al chat, yo casi que prefiero que vayáis interrumpiendo sobre la marcha. Si tenéis alguna duda, estaremos pendientes, ¿vale? Entonces podemos interactuar por ahí, o si queréis conectar el micro y os podemos ver la cara e interactuar directamente, pues muchísimo mejor, ¿vale? La presentación estará online, vais a grabar vídeo, y después también os voy a recomendar una serie de materiales de todo lo que vamos a comentar, ¿vale? Bueno, aquí un poco hemos puesto simplemente, estas las solemos poner cuando estamos en ambientes que son académicos, y simplemente para que os hagáis una idea del mundo del que venimos doctor Wenceslao y yo, ¿vale? Normalmente yo vengo de un mundo donde he trabajado la parte de la zona derecha del gráfico que estáis viendo, que es la zona de la bibliometría. La bibliometría ya sabéis lo que es.
es una disciplina que se dedica al análisis cuantitativo de la actividad científica. ¿Vale? Básicamente eso, técnicas cuantitativas aplicadas al estudio de la ciencia y que tienen además como corpus principal las publicaciones científicas, publicaciones entendidas como artículos científicos, patentes, libros, en fin, un amplio espectro, ¿no? Vale, bueno, esa es la bibliometría, a lo que me he dedicado inicialmente, pero bueno, ya sabéis, el mundo cambia, la ciencia cambia y ya sabéis también que el mundo digital ha traído, pues bueno, ha traído nuevas herramientas, ha traído nuevos indicadores y cuando pasa eso se abren nuevos frentes de investigación y se abren nuevas disciplinas. Y aquí nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años, también aquí con Wells, especialmente toda la parte de la almetría, que sería el cuadradito, ese verde que hay, es decir, toda la parte de desarrollar indicadores, pero ahora a partir de herramientas digitales, lo que nos permite además medir otro tipo de impactos que no tienen que ver con la publicación científica, impacto social, impacto académico, mediático, lo que sea, ¿vale? Y bueno, ahora hemos puesto este cuadradito amarillo que es un poco hacia donde nos estamos moviendo ahora, que son hacia las métricas culturales, que sería otro aspecto mucho más amplio de los estudios digitales, de las ciencias sociales, de la humanidad, etcétera. Y bueno, dentro de la bibliometría hay una parte interesante que son la bibliometría evaluativa, porque aunque no lo creáis, después de la hay una bibliometría que ha sido muy seria y que ha planteado muchas de las cosas que se están planteando actualmente se plantearon para la bibliometría en los años 80, que en una práctica, o sea, la bibliometría evaluativa es cuando aplicamos la bibliometría en un entorno de toma de decisiones. Cuando se toman decisiones, evidentemente, tenemos que ser más cuidadosos en la elaboración de indicadores, cómo los construimos, para quién más dirigidos, etcétera. Bueno, todo este corpus teórico y práctico de una bibliometría bien utilizada es la bibliometría evaluativa. Y bueno, en este contexto es donde nace o donde se enmarca lo que vamos a hablar hoy, que es de bibliometría narrativa, es decir, una bibliometría que nos va a permitir no utilizar los indicadores brutos, los indicadores aislados, sino que los indicadores se van a utilizar de manera contextualizada e integrada en otras piezas, en este caso curriculares y en otras narrativas, ¿vale? Bueno, esto es un poco el contexto. Aquí he puesto también a los negacionistas bibliométricos, porque también hemos encontrado mucha gente que con este movimiento actual pues propugna que los indicadores bibliométricos no valen absolutamente nada, que no deben ser empleados y que prácticamente deberían ser desterrados. En fin, bueno, hay posturas para todos, pero bueno, nosotros lo que proponemos, nuestra perspectiva de la bibliometría evaluativa, que se haga un uso racional, un uso adecuado, un uso justificado, un uso responsable de las métricas. No tienes por qué no utilizarlas, sino aprender a utilizarlas. Y esto es un poquito lo que queremos que aprendamos hoy de manera muy básica. Y no sé si igual tiene ahí algo que añadir, igual tú me estoy metiendo, completando. Con respecto al negacionismo que comentabas, de hecho, es que muchas veces son malinterpretaciones de buenas intenciones. Cuando surge todo el movimiento del Manifiesto Dora, o lo que ahora mismo tiene puesto aquí Dani de Quora, pues hay una crítica que nosotros compartimos al 100%, que es no soportar todas las decisiones en un único indicador que solo refleja una dimensión, pero la gente muchas veces se queda en ese aspecto, en esa crítica, y lo aplica al resto de métricas. No vale el factor de impacto, sí y no. No vale para un contexto concreto, que es para evaluar toda una carrera científica, pero sí vale en compañía de otros indicadores, que es precisamente donde se mueve este terreno de la bibliometría narrativa, en complementar diferentes indicadores, porque al final no hay un indicador perfecto. Hay múltiples indicadores y en su uso responsable pues está el obtener pues este tipo de narrativas que son tan útiles. Vale, mira, yo aquí digo, aquí, vale, aquí veo la Quora, Coalition for Advancing Research Assessment. Esto es importante, este es el contexto evaluativo en el que nos movemos actualmente y lo tenéis que tener bien claro, sobre todo me preocupa más las investigadoras y los investigadores más jóvenes que estén empezando ahora, porque el contexto evaluativo ha cambiado bastante. Yo creo que para mejor, ¿eh? O sea, yo no soy contra este tipo de cuestiones, pero ha cambiado para mejor. Esta es Quora, que se basa en una declaración anterior que es Dora. ¿En qué se basa este nuevo marco evaluativo? Este nuevo marco evaluativo lo han firmado muchísimas instituciones europeas, ¿vale? Sobre todo el movimiento europeo. Los americanos han pasado del tema, ¿vale? Pero el movimiento prácticamente, diría yo,
exclusivamente europeo y donde España tiene un gran peso y lo han firmado casi todas las instituciones. Pero fijaros, se basa en criticar indicadores tradicionales como el factor de impacto, el índice H, perfecto, ¿vale? Porque normalmente, ya sabéis que en España teníais allí un autor en Cataluña muy interesante, que era Jordi Camí, que era de la parte de biomedicina. Y este hombre hablaba de la impactitis. En los años 90 ya hablaba de la impactitis como una enfermedad que estaban los investigadores padeciendo. Bueno, pues eso es verdad, se ha hecho un uso excesivo, abusivo, simplista, una cosa que hemos criticado mucho a los bibliómetras y bueno, eso ha cambiado y lo quieren eliminar y lo están eliminando. Mirad, fundamental, esto está muy bien, valorar la diversidad de las contribuciones. Ha habido un problema, al utilizar tantos factores de impacto nos hemos centrado mucho en uno de nuestros productos clásicos, que es la publicación en revistas o la publicación en capítulos. Pero la verdad es que la actividad científica ahora tiene muchísimas contribuciones. Se me ocurren, por ejemplo, los datasets, se me ocurre una aplicación de ciencia ciudadana, se me ocurre una plataforma web donde pongamos nuestros resultados, ¿vale? Esas cosas se están empezando a considerar. Y si os pasa como a mí y como a Wences, que tenemos un perfil un tanto rarito en el mundo de la academia, sobre todo porque deriva mucho de la parte de consultoría, de transferencia, pues podemos tener problemas. Y gracias a esto podemos integrar nuestros currículums en el mundo académico. Fundamental, nuestro sistema se basaba en criterios cuantitativos. 150 publicaciones del primer cuartil, aprobado, para lo que sea. Aquí ha cambiado bastante el tema ahora, porque aquí lo fundamental ahora, peer review, ¿vale? La revisión por pares es fundamental. Esto también es una ilusión, a bien un desideratum, lo llamo yo, porque la revisión por pares, si vemos la literatura, también tiene muchas deficiencias, pero bueno, han adoptado la revisión por pares como el criterio nuclear. Veremos a ver cómo funciona, espero que funcione bien. De hecho, Y sobre también, todo, Dani, remarcar también el aspecto que comentas de la presencia o el impacto que tiene a nivel nacional, porque creo que de las políticas europeas, de las primeras que a un nivel nacional lo aplica, todos estos cambios, ha sido España, con la parte de los seniors, la parte de las acreditaciones ahora. Además, de hecho, también os he dejado aquí copiado que incluso en Cataluña ahora mismo habéis firmado la declaración de Barcelona, que es el siguiente paso sí, a la de San Francisco, Coara y demás. O sea que yo creo que ahora mismo nosotros nos estamos moviendo en un terreno bastante interesante. sí, que la declaración de Barcelona tiene que ver con esta última estrellita, con lo de promover entornos de ciencia abierta en todas sus dimensiones, precisamente. O sea, que es una declaración que complementa COAR. Bueno, ya habéis visto que declaraciones, manifiestos, que al final, ¿en qué se han materializado? En que las agencias de evaluación están adoptando esto sistemáticamente. Y tenemos que reformar todos los criterios evaluativos. ¿Quién ha sido la primera que se ha enfrentado al drama? La ANECA. ¿En qué convocatoria? En la convocatoria del sexenio de investigación, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es precisamente esta declaración de anexión de ANECA a DORA y a COARA, es decir, al respetar esos principios. A mí me sorprendió bastante, es decir, cuando yo vi este pantallazo, que puede tener ya a lo mejor un año o un poco más, me sorprendió bastante que ANECA hiciera esto, porque digo, bueno, esta gente hará la declaración y como pasa muchas veces, la gente se olvida. ¿Vale? Hace la declaración y no lo aplica, pero entró la nueva directora Pilar Paneque y lo aplicaron. Y ya sabéis que no haya tenido oportunidad de concurrir a la convocatoria de sexenio de este año, que había cambios no profundos, sino totalmente radicales conforme se hacía anteriormente la evaluación. Bueno, ahí lo tenéis, por ahí tenéis el texto de los criterios. Vamos a pasar del texto, después ya si queréis lo comentamos porque vamos a ver ahora otra cosita. Importante, más de contexto, que es un currículum narrativo, ¿vale? Lo tenéis aquí puesto, claro, dice, ¿cómo vamos a evaluar a la gente? Si el peer review es central, no hay que añadir indicadores, si no hay que añadir indicadores, ¿qué añadimos lo que denominan ellos narrativa, a través de un currículum narrativo, ¿vale? Que es lo que aparece y es la herramienta fundamental que aplica DORA, que es el documento madre, ¿vale? Hay que aplicar narrativa. La gente tiene capacidad ahora para tiene la oportunidad de escribir sus contribuciones más allá de los meros indicadores. Y bueno, aquí hemos definido ya, fijaros, un contexto en el que se puede utilizar la bibliometría. Hemos creado el concepto de bibliometría narrativa, que sería esa exposición detallada y contextualizada del indicador bibliométrico. Fácil, ¿no? Teníamos indicadores
y simplemente la bibliometría narrativa lo que hace es construir narrativa a partir de esos indicadores. ¿Qué tipo de narrativa? Sobre todo narrativa de contextualización, de desglose de los indicadores, lo que le viene muy bien para el evaluador para determinar si esa métrica es relevante o no es relevante. Bueno, de manera práctica, aquí lo que eso implica es pasar de rellena esta casillita y dime tu factor de impacto a justificarlo. Pues mira, tengo un factor de impacto de 1,3 que significa tal cosa, pero aparte tengo, y te da pie pues, a justificarlo un poco, pero sin prescindir de los indicadores. Sí, además, fundamental, todas las convocatorias que yo estoy viendo, he trabajado ahora con 2 convocatorias, con Sesenio, y también estuve ayudando a la gente del Instituto Solo para los Terceros a adaptar todo esto, y que han hecho normalmente, y bueno, y ahora lo veréis también, no lo hemos metido, pero si queréis lo vemos, el currículum vitae de ANECA, el currículum vitae abreviado, si a alguien le interesa lo podemos ver. Lo que pasa es que como hemos cortado las charlas no he metido muchas cositas de ese tipo. Pero habéis visto que ahora el sistema es selectivo, que implica que olvidaros de los currículum kilométricos, porque no sirven ya para nada. ¿Por qué? Porque ahora todos los currículums son autoselectivos y autoevaluativos. Es decir, por ejemplo, en el caso del Instituto Solo para los Terceros ya no piden el currículum completo, piden 10 aportaciones. Y hay que describir esas 10 aportaciones. Cambia el concepto, porque te dicen aportaciones, no necesariamente científicas, que se acompañan de una narrativa. La narrativa puede ser cuantitativa, o puede ser de impacto social, o puede estar relacionada con la colaboración interna, lo que queráis. Ya las narrativas cambian, al ser narrativas son más subjetivas también en la descripción. ¿Vale? Por tanto, tenéis que tenerse en cuenta, porque esto tiene implicaciones a la hora cuando penséis en vuestra carrera científica. Antes era fácil, porque íbamos al peso, hasta hace bien poco, publicaciones, Q1, libros en internet internacionales, pero ahora podéis optar por diferentes caminos siempre que evidentemente sean defendibles a través de narrativas. Por tanto, ahora es hiperselectivo. Ahora ANECA, por ejemplo, en este currículum que hemos visto narrativo que nos piden, tenemos que seleccionar 20 aportaciones para la cátedra, 3 proyectos de investigación, 2 proyectos de innovación docente y tenemos que seleccionar 4 ítems de liderazgo. Es decir, los sistemas de evaluación no quieren que le demos la chapa con currículum muy largo. Todo este tema de he dado 20 conferencias, 50 conferencias, he tenido 200 contratos de investigación, no sirve. Dígame usted que contrató 5 contratos buenos, ¿vale? Eso está muy bien porque no nos va a obligar ni a asociarnos con la publicación ni a desterrar otras posibles vías de la carrera académica. Por tanto, veis que tampoco... De hecho, ahora también se integra mucho más la parte de interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Ahora sí se tiene verdaderamente en cuenta. Totalmente. Buen apunte. Sí, sí. Efectivamente, ahora se va a considerar mejor. Bueno, esperemos que se considere, porque eso también se lleva diciendo muchos años. Tenéis que tener en cuenta que aquí estamos hablando en todo este tipo de cuestiones de que son cosas muy novedosas, pero los evaluadores van a seguir teniendo la misma cabeza. Os quiero decir que no, lo digo, tú vas a llegar y vas a decir, venga, interdisciplinaridad, pero en los que van a estar en la mesa, a lo mejor son, digo, voy a hablar así un poco con los viejos catedráticos, catedráticas que están allí. Esto es un rollo lo que ha dicho, y al final acaban haciendo lo que les da la gana. Yo creo que va a haber un tipo de transición y de lucha por parte. Bueno, mirad, vamos a seguir avanzando. Bueno, yo te voy a pasar ahora, cuando te pase la presentación, te voy a pasar, digo, para coordinarnos aquí, ¿vale? A la parte esta. A la 19. Sí, lo tengo ya abierto, no te preocupes. Vale, te lo digo un poco para darte relevo. Aquí. Mira, yo también quería enfatizar eso, una defensa de mi campo científico. Iba a publicar un librito, pero tarda mucho en publicar la editorial Pivot. Se llama Principios de Bibliometría Evaluativa, donde hago un repaso de los últimos 40 años de lo que hemos hecho en bibliometría evaluativa. ¿Vale? Porque realmente muchas de las cosas que hemos hecho y de las que proponemos aquí, ¿vale? Las ha copiado Coara. La ha copiado, o se ha inspirado, o tampoco. Bueno, esas son cuestiones ya que os pongo, pero fijaros, para que sepáis un poco dónde nos hemos movido en los últimos 30 años, los que dedicamos a la bibliometría evaluativa, en 5 principios fundamentales hemos utilizado. Principios de apoyo a la toma de decisiones, principios de colaboración de los expertos, principios de respeto de los contextos, el principio de multidimensionalidad métrica y el principio de verificabilidad y apertura de los datos. Esos 5 principios los he traído yo y lo he traído de la literatura científica de bibliometría evaluativa y veréis que son muy parecidos a los que nos propone Coara. ¿Vale? Bueno, pero estas son cuestiones que
que yo me peleo mucho con los de Koala, con los de Dora, porque digo, bueno, es que esto lo llevamos haciendo años. Lo que pasa es que nunca se ha aplicado. Como siempre, en la ciencia, nosotros publicamos muchísimo, ¿verdad? Damos muchas directrices y la clase política lo que se dedica es a ignorarlas sistemáticamente hasta que no llega un momento del drama, como pasa ahora. ¿Vale? Bueno, las narrativas que vamos a ver hoy aquí son cortitas, son ilustrativas, ¿vale? Son adaptables a diferentes contextos, pero las hemos adaptado para que cojan el PowerPoint y que se vea y que se vea bonito, ¿vale? No, o sea, que serían realmente un poquito más largas. Normalmente aquí hemos inventado, hemos conceptualizado diferentes tipos de narrativas relacionadas con los indicadores bibliométricos, algométricos, cualquier tipo de indicador. Mirad, aquí a la derecha lo hemos puesto, esto lo va a desarrollar y después cuando se nos va a poner más ejemplos. Hemos desarrollado la narrativa de la posición, narrativa de contexto, narrativa de los agentes y una narrativa de la audiencia. Es decir, os estamos dando pistas de cuando tengáis que defender una contribución, qué tipo de narrativa podéis emplear. Las narrativas no debéis entenderlas como departamentos estancos, voy a hacer una narrativa de agentes, sino que, como veis aquí, a través de los diferentes colores, estas narrativas se pueden ir mezclando. ¿Vale? Ahora vamos a verlas en más detalle y tenemos mejores ejemplos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esta es una narrativa que se hizo para un artículo científico con diferentes tipos de narrativa. Total, por ahí, si veis en Dora, veis que simplemente la biblioteca narrativa es un soporte para redactar y exponer la evidencia y los indicios y tienen como, no olvidaros de esto, tienen como objetivo ayudar a los expertos y los evaluadores. Por tanto, tienen que ser contextuales, multidimensionales y verificables. Esto tiene dos cuestiones. Aquí no se trata de poner muchos números. Se trata de poner números que sean significativos. Números que realmente ayude al evaluador a determinar que, evidentemente, mi trabajo es mejor que el de otro candidato. Porque, en definitiva, lo que tenéis que hacer es un ejercicio de persuasión. ¿Vale? A revisar. Al final, el revisor va a tener que leer y va a tener que utilizar muy bien los números. Ya hemos visto aquí abajo, en la zona inferior, hemos puesto algunas reglas. Debe ser contextual. Nunca utilicéis las métricas de manera aislada. Tengo 10 citas. ¿Para qué? ¿En dónde? ¿En qué campo? ¿En comparación a quién? ¿Vale? Hay que contextualizarlas. Siempre. Tengo 10 citas en el campo de filología, no sé qué. Perfecto. El promedio de citas en este campo es de 2 y tú tienes 10, perfecto. Tenéis siempre que contextualizar muy bien la información, ¿vale? Tenemos dos cuestiones importantes, es multidimensional. Muchas veces tenemos que utilizar 3, 4 indicadores trabajando conjuntamente hacia el objetivo común, que es defender nuestra aportación o nuestro currículum, ¿vale? Entonces siempre intentad utilizar varios indicadores. Puede utilizar factor de impacto, la cita, indicador de impacto social, almétrica, lo que consideréis oportuno, descargas que tengan vuestro trabajo. Ahora después lo vamos a ver con más detalle. Cualquier indicador que sea útil, Todo ello, lo podéis... además, con cabeza y sin agobiarse, que muchas veces aquí la gente lo que hace es que se aturulla un poco porque dice, tengo que utilizar este indicador, este otro, utilizar el mismo indicador en diferentes bases de datos y no es así. Es simplemente coger el mejor indicador para cada contexto y para cada momento. Habrá gente con 3 indicadores, será más que suficiente, pero no empecéis a agobiaros pensando en que hay pues, toda una batería de herramientas e indicadores que utilizar porque en absoluto es así. No, aquí lo que tenéis que ir un poquito, ahora cuando coja la nave ponemos algún ejemplito de Scopus, es muy fácil, realmente se ha agobiado mucha gente, pero es muy fácil, pero está muy bien lo que dice Wanser, de que tenéis que seleccionar la métrica que os venga bien. Yo, por ejemplo, si tengo un paper altamente citado con 1200 citas, pues pocas explicaciones voy a darle al mundo, ¿no? Digo, mira, tengo 1200 citas, el paper más citado de la revista tal y a pocas pongo eso y ya me pongo a escribir otras narrativas. Pero si tengo 10 citas, a lo mejor tengo que tirar de las descargas que tiene el preprint o tengo que contar las descargas que han tenido los datos, otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver eso un poquito. Y he puesto esto que para mí es fundamental, que sea verificable. Que sea verificable es una tontería, pero normalmente recomendamos que cuando hagamos las métricas, cuando hagamos la narrativa, pongamos un enlace a dónde se han obtenido esas narrativas, o esas métricas. He utilizado Scopus. El evaluador puede ir a Scopus y verificar. Mi artículo tiene 15.000 descargas en SSRN. Aquí está el enlace al preprint. El tipo va, mira, ahí está la descarga, perfecto. ¿Vale? Eso nos referimos con verificable. Nunca pongáis
conteos simples. A partir de ahora los conteos simples no valen. Me da igual que ponga este artículo, esto tiene 20, lo que sea, cualquier indicador, si no lo contextualizáis. Porque si no, no les vale, porque esto es lo que pone aquí. ¿Vale? Por tanto, quiero que quede claro, el contexto evaluativo no es bibliométrico. La bibliometría es instrumental. Lo que manda es el peer review. Os lo digo porque esto implica que vais a tener que fajar mucho la narración, en capacidad de expresaros, en muchas de estas cuestiones, ¿vale? La herramienta fundamental es currículum narrativo, que esto vais a hinchar ahora de escucharlo, currículum narrativo y SVA, currículum abreviado, ¿vale? Y después en este currículum narrativo tendréis muchas narrativas. Narrativa de las habilidades que tenemos, narrativa de nuestras competencias, narrativa de nuestro liderazgo, narrativa de nuestra carrera, narrativa de nuestras colaboraciones, muchísimas narrativas. Pero aquí es donde entra la bibliometría narrativa, ¿vale? Es simplemente un apoyo que ayuda a defender las aportaciones. No es el core. Antes era el centro, porque antes decía, tengo 10 aportaciones en el cuartil 1. Pues entonces la bibliometría ocupaba y si eso, en primer lugar, y si eso ya el evaluador miraba si habíamos hecho algo más, ¿vale? Bueno, aquí hemos puesto los nuevos criterios de evaluación, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, lo he puesto ahí a lo bestia, lo leo rápidamente, lo tenéis aquí el enlace, ¿vale? Os todo con su enlace y luego le vamos a pasar la presentación para que la tengáis. Mira, esto es lo que pone ANECA, para que veáis un poco todo lo que he explicado para que en la cabeza lo tengáis claro. Dice, para ello se tomará como referencia, bueno, dos cosas, cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Peer review e indicadores. Se utilizan los dos métodos, pero hay que poner cualitativo primero. Se tomará como referencia la narrativa aportada por la persona. ¿Vale? Solicitado, habrá que defender el impacto científico, por ejemplo, a través de la cita contextualizada, excluyendo autocitas, de la proyección internacional del trabajo, de los proyectos nacionales que han financiado la investigación, del cumplimiento de los estándares de ética e integridad, de los premios recibidos, de la traducción de la obra, ¿vale? Impacto social, diseño e implementación de políticas públicas, contribución al desarrollo de soluciones, en fin, fijaros la cantidad de cosas que se cuentan conjuntamente con esta, digamos, con esta narrativa de carácter bibliométrico. Se pueden contar muchísimas cosas. Bueno, voy a pasar rápidamente a describir ahora las narrativas básicas, porque Wense ahora nos va a poner cada uno una fichita para que la veáis claramente como hemos hecho antes y tengáis la idea más o menos clara. Más o menos las que hemos conceptualizado. Estas no son las tablas de la ley. Esto simplemente son una ayuda que hemos sacado que no es para, o sea, no es un texto que diga estas son las que hay. Torres ha dicho que es la disposición. No, esto es simplemente una guía, una ayuda que podéis utilizar. Hemos hecho, pero simplemente para que tengáis una idea. Hemos hecho la narrativa de la posición. La narrativa de la posición es que yo tengo un artículo y ese artículo me permite posicionarlo en un lugar de la ciencia. ¿Vale? Tengo 100 artículos, en la narrativa de posición podría decir que mi artículo está en la posición 23 según el número de citas. Eso se puede ver en bases de datos como Web of Science y como Scopus. ¿Vale? Por ejemplo, percentil, la posición, paper altamente citado. ¿Vale? Si nos vamos a Web of Science y sobre todo en Scopus, pinchamos y nos aparece percentil 99, este artículo está en el percentil 99. Ese artículo está en el 1% más citado de su campo científico. Por tanto, me indica la posición. A eso nos referimos con la narrativa de la posición. Narrativa de contexto. Esta está muy bien, porque aquí podéis construir narrativas y podéis explicar muy bien el impacto que tiene vuestro trabajo, que es dónde se citan nuestras publicaciones. Esto lo podéis ver en Web of Science y también hay bases de datos específicas, que ahora os diré cuáles. Y es decir, oye, mi artículo, ¿para qué ha servido la ciencia? Puedo decir porque tiene muchas citas en la introducción, en las conclusiones, en los métodos. Si, por ejemplo, un ejemplo solo, yo me encuentro que mi artículo tiene 20 citas y 15 de ellas están situadas en las metodologías de otros artículos, a mí me da una pista de dónde y quién está utilizando eso. Pues mira, mi artículo está siendo citado a nivel metodológico por Bradford en Oxford para desarrollar esta metodología. Y a partir de la misma también en la Universidad Italiana la han utilizado para esto y esto. Fijaros la narrativa que se construye. Pues se cree el sistema
que esta narrativa o que va a ser todo mucho más fácil. La verdad es que construir esta narrativa implica que tenemos que conocer nuestros papers y que tenemos que leer todo lo que ocurre alrededor. ¿Vale? Es casi un trabajo de investigación. Hemos puesto también narrativa de los agentes. Es decir, quiénes son las personas no científicas, sobre todo, que están utilizando nuestros trabajos. ¿Vale? Aquí, sobre todo, pienso mucho en el impacto social que tienen nuestras publicaciones científicas. Pienso mucho en las citas que reciben nuestros artículos en Policy Report. Pienso mucho en las citas que reciben en Wikipedia nuestras contribuciones científicas. Todas esas de personas o esas agentes de sociales que utilizan nuestro trabajo, aquí se pueden reflejar. ¿Vale? Es decir, citas que no provienen de la academia. Aquí también podemos poner, por ejemplo, quién nos está citando, si son instituciones europeas, nacionales, las que sean. Narrativa de la audiencia. Aquí entramos en una parte bastante movediza o una parte un poco dramática, porque es la que nos más ha criticado, pero lo vamos a dejar muy claro y lo voy a dejar muy claro ahora en las narrativas que os presentamos. ¿Qué impacto tiene o quién está leyendo nuestros trabajos, por ejemplo, en las redes sociales? Vais a ver cómo podemos construir narrativas muy potentes a partir de la audiencia que tiene nuestro trabajo en Twitter o a partir de la audiencia que tiene a partir de las descargas, etc. Bueno, ahora voy a ver ejemplos y os voy a aclarar. Por tanto, 4 narrativas. Algunas cositas que ya he marcado, que la información sea replicable, hablar de la fuente un poquito. Importante, señalar la fecha en que se han hecho las descargas o las consultas de información. Y he puesto aquí una cosa que se hace mucho y que a mí no me gusta, que es no utilizar narrativas de todo este tipo de narrativas para compararnos con otros colegas. ¿Vale? Siempre podemos encontrar indicadores que nos permiten contextualizarnos con nuestro contexto regional, nacional, internacional, con el que sea, sin necesidad de tirar de ranking de colegas, que sabéis que cuando hay plaza es una práctica bastante habitual. Y después, bueno, tenemos narrativa y tenemos indicadores. Los indicadores son muy amplios. Antes teníamos indicadores de citación, tenemos indicadores de uso y lectura, de influencia social, de visibilidad social, de impacto del medio, de métrica de calidad de la gestión. Es decir, tenemos una amplia gama de indicadores para complementar estas narrativas. Claro, también lo vais a ver en los ejemplos con claridad. Y, por supuesto, esto sí lo veo un poquito dramático, son la cantidad de fuentes que nos permiten. Esto es lo que pasaba antes, teníamos una fuente que solo nos podía medir una dimensión, pero cada día aparecen cientos de fuentes diferentes que nos están ampliando cómo podemos medir el impacto. Evidentemente, fijaros, esta transición o este camino que he hecho de izquierda a derecha realmente es lo que ha provocado que Coara y Dora se impongan. Porque evidentemente ahora tenemos tantas fuentes que es posible medir muchísimos tipos de impactos. Como podemos medir impactos, no tenemos que quedarnos solo con el científico. Bueno, algunas de las fuentes. Esto es drama, porque si no controláis las fuentes puede parecer que esto es un universo. Fijaros, con una base de datos podemos complementar prácticamente gran parte de los indicadores. Hay bases de datos que nos quitan mucha pasta, Web of Science y Scopus, y que probablemente dentro de unos años a lo mejor no tengamos suscripción y probablemente no sería bueno ni que la recomendáramos, pero con Web of Science y con Scopus podemos construir gran parte de las narrativas. Pero también tenemos ahora Dimension, que la podéis consultar y gran parte de ella gratuita, podéis consultar y crear los mismos indicadores y la misma narrativa. Digamos que existen bases de datos como esta y esta, que son grandes bases de datos, y después existen bases de datos específicas. Si yo he subido mi artículo al repositorio de mi universidad, ahí voy a tener métricas. Si he subido mis data Fisher, ahí voy a tener métricas. Si tengo una suscripción al Metric, puedo coger métricas de ahí. Puedo utilizar Google Scholar, en fin. Se abre muchísimo todo ese panorama. Aquí el amigo Wences preparó esta magnífica diapositiva en la que veis muchas de estas fuentes. No están todas las fuentes, pero sí están todas las principales con las que podréis construir narrativa, ¿vale? Os he puesto aquí los repositorios institucionales. Fundamental, os lo digo, si no estáis subiendo artículos a vuestros trabajos, no vuestros trabajos, todos vuestros trabajos a repositorios, estáis tardando. Ya habéis visto que ahora están aplicando. Casi siempre ahora cuando presentamos las contribuciones nos van a pedir que esté subido en repositorio, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepáis. Es muy importante que os pongáis a subir ya todo lo que no tengáis subido. Y es importante por otro motivo, y es porque todos estos repositorios van a generarnos métricas de descarga que probablemente podamos utilizar en el futuro para defender la aportación. Podamos o no, ¿vale? Tenemos las fuentes almétricas, que son todas estas fuentes que os he dicho que generan indicadores
relacionados con el impacto digital, hablando así un poquito básico. Y después tenemos las fuentes bibliométricas tradicionales. Y después fuentes que combinan estas con estas. Mira, me voy a detener ya, a ver cuánto me queda. Vale, ya lo último y ya simplemente esta idea. Esto es muy importante, pero que es muy importante que lo tengáis en cuenta. No existe ya, hemos caído en el relativismo evaluativo y eso está estupendo, porque cada uno se construye su métrica y su narrativa en función de lo que tenga que defender. Es decir, dos personas con una misma aportación pueden hacer defensas totalmente diferentes, porque a lo mejor en la convocatoria Juan de la Cierva me ponen, lo digo así, me ponen que tenga que defender el impacto social de mis publicaciones, pero a lo mejor en la convocatoria de contrataciones de la Universidad de Granada me dicen que lo que importa es el impacto científico. Aunque la misma aportación, diferentes narrativas. Y puede pasar también que, por ejemplo, en pocos de casos esenios, un mismo documento pueda ser defendido con diferentes bases de datos y con diferentes métricas. O sea, cada uno puede presentar lo que le... Es que esto es importante que caigamos y que lo consideremos, ¿vale? Sobre todo después, porque el sistema va a crear, yo creo que se van a generar muchos problemas ante las evaluaciones negativas, ¿vale? Porque han considerado una cosa para uno y otra para otro. Bueno, veremos cómo funciona. Mirad, aquí, por ejemplo, tenemos un documento y en este caso concreto, el investigador, la investigadora aquí ficticia ha escogido, por ejemplo, como fuente bibliométrica, Scopus y Google Scholar, ¿vale? Y con esto voy a hacer la defensa del impacto científico, porque ahí hay muchas citas. Aquí he cogido Almetri y Scolia, lo que me va a permitir, por ejemplo, es defender el impacto social con una narrativa de difusión y de la gente. Y después he cogido los repositorios de mi universidad y un repositorio privado, el GitHub de Microsoft, donde puedo ver las descargas que tienen la aportación. Otra persona en Sebastopol, ante el mismo documento, puede haber hecho un trazado totalmente diferente y haber dicho, pues mira, yo no tengo Scopus, tengo Web of Science y Google Scholar no me gusta Semantic Scholar y no tengo Almetri, hubiera utilizado Plami, ¿vale? Y después GitHub no me gusta porque no subo nada, utilizo otro repositorio, ¿vale? Esto que quede claro. Y bueno, ahí veis un poco cómo ir integrando. Hemos visto las narrativas, los indicadores y las fuentes. Bueno, habéis visto que esto hemos intentado poner un poquito de orden y que tengáis este pequeño mapa, porque si no, yo no sé lo que hubiera sido, o sea, si no tenemos estos mapas, no sé cómo podéis mover. Entonces, Wense va a intentar ahora explicaros, en el caso de nivel de aportación, cómo utilizar todo este despliegue aplicado a la defensa de una aportación. Wense, te doy la voz y te doy la palabra. Sí, ¿quieres que mejor haga el análisis en vez de utilizando la diapositiva, utilizando un ejemplo que tengo yo preparado en Scopus? Ya eres libre de hacerlo como quieras. De todas maneras, bueno, aquí veis que tenéis todo esto. Aquí veis un poquito que tenéis un artículo y veis que hemos puesto las narrativas. Aquí, la narrativa que hemos utilizado, los indicadores, o sea que lo tenéis aquí magnífico para verlo y utilizarlo como plantilla. Mirad una cosita, mirad, veis, esto para enfatizar simplemente. Aquí hay un artículo y aquí veis que he utilizado tres narrativas. Narrativa de la posición, narrativa de la audiencia y un poquito de narrativa de contexto, ¿vale? Fijaros, otra aportación ha utilizado otro tipo de narrativa que le convenía más. Una narrativa de la gente, de contexto, de posición y de la audiencia, ¿vale? Y veis que en cada aportación dependerá, utilizaremos una narrativa u otra. Venga, WhatsApp, pues desconecto y te dejo a ti que no lo aguantes en directo. Pues mira, lo que voy a hacer es justamente esto último que ha enseñado Dani, de comentar cada una de las narrativas, pero hay una parte que aquí siempre pues, surge algún comentario cuando damos estos cursos, que es cómo analizarlo desde la plataforma, cómo podemos luego acceder a los datos, porque esto que estamos contando, ahora mismo pues, tendréis la idea más o menos clara, sabréis, pues mira, aquí esto que es lo que comentaba, este es el indicador, pero ¿dónde puedo ver yo luego todo eso? Pues fijaros, he cogido aquí un trabajo que de hecho tengo aquí con Dani en Scopus, Bibliometry Danielins, que es justo uno que ha comentado antes. Pues fijaros con qué facilidad, utilizando solo una base de datos, podemos sacar todos esos datos que comentaba antes y hacer las diferentes narrativas. De hecho, voy a ir comentando un poquito cómo sería la narrativa de cada una de ellas para que más o menos quede claro cómo sería la interpretación. Pues fijaros qué sencillo. Ya aquí abajo tenemos en la parte de Web of Science 3 indicadores. Bueno, 3 no, 4, perdón. Tenemos el número de citas en bruto, que fijaros,
si cogemos el número está en bruto, es una cosa que no nos dice absolutamente nada. De hecho, a lo mejor podríais pensar mal, porque dices, bueno, es que tiene 2 citas, ese trabajo es bastante pobre en impacto científico, pero nada más lejos de la realidad, porque tiene 2 citas, pero luego cuando lo contextualizas con otros indicadores, la visión que tiene o la interpretación que saca es completamente distinta. Fijaros que ya me está indicando a la derecha que está en el percentil 82. ¿Qué significa eso? Que está entre el 20% más citado del campo. ¿Y por qué ocurre eso que tiene 2 citas y está en el 20%? Pues porque el artículo ha sido publicado muy recientemente. Entonces, aunque tenga muy pocas citas, es una cosa completamente anómala porque no tendría que tener tantas citas en tan poco tiempo y ese indicador del percentil pues te da precisamente esa lectura. ¿Qué tenemos a la derecha? El Fieldwell Citation Impact, que es un indicador normalizado que simplemente se interpreta pues, cuando está por encima del 1 está más citado que la media y cuando está por debajo menos citado que la media. En este caso está por encima de 1 con 1,64, lo que de hecho se traduciría es que está citado un 164% más que la media de artículos con las mismas características. O sea que fijaros cómo pasando del indicador bruto, que es lo que antes precisamente dominaba todo este tipo de relatos, al pasar a indicadores contextualizados, tenemos ya una narrativa completamente distinta. El artículo tiene 2 citas, sí, pero porque es muy reciente y de hecho es una cosa bastante alta dada el carácter reciente del artículo porque está en el percentil 82, que significa que está entre los 20% más citados y está siendo citado un 164% más que artículos de características similares. Con solo esos 3 indicadores hemos construido esa narrativa con la que ya quedó completamente claro que el artículo es excepcional en cuanto a impacto científico. ¿Qué más cosas nos ofrece Scopus? Pues fijaros, si aquí desplegamos esta parte de ver todas las métricas, tenemos otra serie de indicadores. En este caso, aquí, por ejemplo, solo tenemos la parte en Plamix, la parte de las lecturas en, bueno, los readers en Mendeley. Pues que eso implica pues, que hay 13 personas que ahora mismo ese artículo lo tienen en su biblioteca de Mendeley. Y eso además, pues, para que también tengáis un poquito de conocimiento, si no sabéis muy bien cómo interpretarlo, lo que te implica al final es un uso potencial del artículo e incluso un uso por parte de los lectores. Aquí fijaros, si incluso pinchamos el indicador y lo vamos desplegando, tanto este indicador de Plamix como incluso la propia cita que aparece aquí a la derecha, podemos ir sacando más lecturas, porque fijaros, solo con las 2 citas que tenemos, pues aquí tenemos una cita que aquí tenemos al amigo Enrique Orduña, que es uno de los grandes autores del campo. Es una cosa que ya podemos reseñar, pues mira, entre las 2 citas, una precisamente es de Enrique Orduña, que es uno de los artículos principales autores. Ahí, evidentemente, cada persona, como es responsable de narrar sus métricas, pues conocerá evidentemente bien el campo y podrá hacer todas esas interpretaciones. ¿Qué más cosas podemos tener aquí? Pues fijarte, este artículo yo no sé exactamente quién lo ha hecho, pero podríamos investigar y ver que a lo mejor es una persona también relevante o una persona de un ámbito internacional, etcétera, etcétera. Con lo que estaba comentando de la lectura de Mendeley, fijaros, si entramos en Mendeley y pinchamos justamente aquí, lo que se nos abre incluso un desglose de cuáles son los perfiles de esos lectores. Pues aquí tenemos que 3 son investigadores, 2 son estudiantes estudiantes postdoctorales, uno un profesor, otro es profesor postdoctoral. Luego tenemos también que hay por disciplina 5 en ciencias sociales, 3 en ciencias de la computación. Todo eso te aporta datos para luego contextualizar mucho más el impacto. No es solo decir, tengo 13 lectores en Mendeley, sino, pues mira, justamente de los 13 lectores, 3 son personas que se dedican a la investigación. Otros 2 son investigadores postdoctorales. Evidentemente, pues ahí podemos hablar de que ha tenido impacto incluso en perfiles más docentes. Luego tenemos que 5 disciplinas son, 5 de los lectores son de ciencias sociales, 3 de ciencia de la computación, o sea que tiene un impacto interdisciplinar. Hay muchísimas interpretaciones de estos datos que, fijaros de qué forma tan sencilla, de una única plataforma, puedes acceder a todos esos datos. Si tuviera mención en medios en informes de políticas públicas, si tuviera mención en Wikipedia, si tuviera otro tipo de impacto social, aparecería aquí también recogido y podríamos incluirlo. De hecho, fijaros, este mismo artículo, si yo analizo desde la Dimension, exactamente el mismo, los indicadores varían. Aquí tenemos ya que hay 3 citas en vez de 2, ya amplié un poquito la pantalla, y fijaros que aquí tenemos las métricas que lo utiliza de una plataforma diferente, porque al final Scopus está integrando Plamix y la Dimension está integrando Altmetric.com. Pues fijaros, 2 cositas. Si yo abro aquí el perfil de Dimension y abro el de Altmetric, que por cierto que no lo he comentado, lo que es ideal aquí es optar por una única plataforma por cada dimensión que vaya a defender.
Si me hablas de impacto científico, utilizo solo una. No tengo que decir tengo 2 citas en Scopus, 3 citas en Dimension, 2 citas en Web of Science, sino que priorizar por una. En ese caso, pues la que mejor tenga los indicadores mejor se han reflejado, pues, por ejemplo, en la parte de Scopus en este artículo quedó muy claro. 2 citas, percentil muy alto, impacto normalizado muy alto, pues ya está. No tengo que irme ahora también a Dimension y recalcarlo. No hay que reincidir, hay que tener una narrativa pues mucho más coherente y mucho más fluida a la hora de transmitirlo. Que ojo, también aquí una cosa importante. Ten en cuenta que esto lo va a leer un revisor y posiblemente a una hora introspectiva. Cuanto más claro sea el indicador y mejor se lo pongáis, mejor va a ser la interpretación que haga esa persona. Si ahora empezamos a utilizar indicadores raros, tengo que pararme a explicar cuál es ese indicador, empiezo a mezclar indicadores. Al final, luego, cuando esa persona empieza a leer el currículum después de haber salido 50 más, pues le va a costar más interpretarlo y a lo mejor no le queda del todo claro pues, que vuestro artículo o que vuestro perfil o currículum es relevante. Volviendo al caso de Dimension, fijaros, en Dimension tiene una cosa, y es que cuando pinchamos en el impacto científico y pinchamos en el impacto social, ya nos genera incluso la narrativa. Fijaros aquí lo que dice, esta publicación en la revista Symptometry ha sido citada 3 veces. Es demasiado pronto para compararlo con otros números, bla, bla, bla. Te hace una pequeña narrativa. En este caso, pues no puedo calcular todavía impactos de relevancia relativa, de contextualizados, pero si lo tuviera calculado, que de hecho vamos a mirar un ejemplo que salga más rápido, si lo tuviésemos aquí calculado, pues, por ejemplo, aquí un artículo que sea un poquito al azar, Metri, fijaros cómo indica esas métricas. Por ejemplo, no que tenga 6 citas. Bueno, este justamente lo tiene. Por cita. Este que tiene muchísimas citas, pero fijaros cómo ya se genera aquí las diferentes narrativas. Ha sido citado 759 veces, 13% de las citas son recientes, en los últimos 2 años. Comparado con otras publicaciones, esta publicación es extremadamente citada. Ha recibido aproximadamente 667 veces más citas que el artículo promedio, que es una interpretación de estos indicadores que aparecen aquí a la derecha, nada más. Te está explicando qué significa cada uno de ellos y te lo pone contextualizado. Que fijaros que si os doy, por ejemplo, por utilizar la Dimension, tenéis ya gran parte del trabajo realizado. Luego, además, podéis ir aquí a la parte de la cita y hacer las otras narrativas que decía Dani, porque esas son narrativas de contexto, pero aquí podríamos hacer narrativas de agentes. ¿Cuáles son las personas que me están citando? Si los conocemos, o cuáles son sus afiliaciones, o cuáles son diferentes características, pues podemos ponerlo también en relieve. Eso en cuanto a la cita. Fijaros luego si saltamos a las métricas. Si saltamos a las métricas, lo que tenemos aquí es, a la parte de la izquierda, diferentes indicadores también normalizados. Aquí te pone un 29, que eso es un indicador agregado de impacto social, pero aquí te lo explica lo que significa ese 29, porque si yo digo a vosotros que tiene un 29, ¿y eso qué significa? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Pues te está diciendo ya aquí abajo que eso es bastante. Fijaros, dice, está entre el 25% con más impacto social. Tiene un impacto social alto, está en el percentil 93. Es que tenéis ya directamente las métricas contextualizadas y perfectamente explicadas en estas plataformas. Y luego lo mismo. En este caso, si queremos conocer las narrativas de audiencia, es que es tan sencillo como ir pinchando en las diferentes métricas y explorarlas. De hecho, aquí te lo indica. Ha sido mencionado en 43 tweets. De esos 43 tweets vienen de 36 personas y esas 36 personas alcanzan a un público, a una audiencia de 122.000 followers. Es que tienes ya ahí la audiencia y de hecho incluso en la parte principal aquí abajo es que te la desglosa incluso por país, incluso por características de perfiles. Tanto son de un ámbito social, tanto son investigadores y ya con eso pues construyes tú tu narrativa sin ningún problema. Y como decía, en este caso, puedes utilizar Scopus o puedes utilizar Dimension, pero ambas dos lo que al final te incluyen son las dos opciones y podéis explorar las métricas de contexto, las métricas de audiencia, las métricas de agentes. Todo aparece aquí perfectamente recogido desde una única plataforma. Luego ya si queréis complicaros, pues podéis hacer otras plataformas, podéis iros, por ejemplo, y ver si está en vuestro repositorio, si vuestro repositorio para el artículo incluye métricas. Por ejemplo, aquí, en este caso, como es nuestro, estoy seguro que estará directamente subido o a Zenodo o a Digibus, que es el repositorio de la UGR. Pues así rápido. Pues en este caso no parece que lo subiera. No, pero tiene que estar seguro. No, Dani, este tendría que estar seguro porque además... Pues no sé.
Voy a buscarlo así rápido en Digibu y ya está. Vale, pues lo mismo te se ha pasado, pero me parece muy raro porque estaba... No, creo que cerrado. estaba en Zenodo y en Zenodo recuerda que no se indesa por Google Scholar. Ay, es verdad. Entonces cogete cualquier otro. No, me viene incluso mejor este caso. Aquí está. Ahí está, ¿vale? Fijaros, es que incluso cuando remarcamos que están abiertos, a la derecha es que nos vienen incluso en algunos repositorios las métricas. Pues en este caso, fijaros, tiene más de 1000 visitas, más de 700 descargas, te viene incluso el tráfico en megabytes de la gente que la ha descargado y la ha visto. Hay diferentes métricas que luego te van a complementar muchísimo más la narrativa. Si tú al final tienes un artículo, es que por ejemplo ocurre mucho, e incluso ocurre también con partes de humanidades, que hay gente que comparte un dataset, el artículo no tiene citas, pero el dataset resulta que está siendo muy consumido por la comunidad y tiene muchísimas descargas, muchísimas visitas, pues a lo mejor tú, por una parte, pues, no puedes justificar que tiene mucho impacto científico, pero luego tiene un montón de indicadores y de indicios con los que puedes remarcar que el artículo pues, luego ha tenido unos datos y esos datos son distribuidos de forma muy, muy amplia por la comunidad académica. Y bueno, eso era un poquito lo que quería comentaros para que vieseis de qué manera pues, un poco podéis rascar en varias plataformas, sobre todo las dos principales, para sacar diferentes métricas y construir con ellas diferentes narrativas. Que bueno, para nosotros, evidentemente, es muy fácil ver un indicador y hacer una inferencia sobre lo que implica, lo que significa, pero en verdad no tiene mucho más. Tiene el indicador, lo explora un poquito, en función del valor que tiene, pues cuando son contextualizados, pues ya directamente puedes remarcar que es excepcional o que no es excepcional y poco más. Y si no hay, pues no hay y ya está. Tampoco es una cosa que tengáis que estar rascando y buscando ahí que haya evidencia por alguna parte, porque también es una cuestión que quería remarcar, que cuando, por ejemplo, muchas veces la gente utiliza una plataforma en lugar de otra, es que mi cita sale muy alta en Google Scholar y prioriza solo Google Scholar. Eso también lo van a saber los evaluadores, que las citas salen muy altas por Google Scholar, pero porque tiene una serie de limitaciones y errores que hace que pues, se puedan duplicar citas o que reciban citas de documentos que no son puramente académicos. Entonces también tener cuidado con eso, que no hay que pasarse de listo de voy a utilizar estas plataformas que son donde mejor salen mis indicadores, que fácilmente yo puedo tener indicadores muy altos, porque a lo mejor hay otra plataforma que es un poquito más estricta, que salen simplemente bien, pero ya es suficiente. No tenéis que estar buscando que el valor sea el más elevado ni plataformas que tengan un indicador excepcionalmente alto en comparación con otras. ¿Alguna cosita más que quiera aquí remarcar, Dani? Bueno, voy a terminar ya, si os parece, la sesión un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo era, no? Que no controlo yo el tema este. Hasta las 2. No, pero Vale. vamos bien, porque hemos empezado un poco más tarde, entonces Sí. una hora más o menos Sí, habíamos sí, dicho. voy a remarcar solo. Voy a mandar tareas. Mira, lo que comentaba Wences, hay muchas formas de hacer narrativa. Os voy a dar dos documentos que hemos creado para instituciones. Este lo creamos, Fundamentos de Bibliometría Narrativa, que lo creamos precisamente para la convocatoria de Sesenio, ¿vale? Aquí tenéis el enlace. Y qué útil, aquí lo que hemos intentado, mirad, simplemente lo que vamos a comentar, el documento. Fijaros, ¿veis? Lo que os comentaba. Esto es un documento, en principio no es exactamente un white paper, pero no lo hemos publicado todavía en ninguna revista científica. Lo lanzamos tal cual, pero fijaros, ya tiene 4.000 descargas, 5.000 vistas. O sea, este documento, estos indicadores, ya lo podría utilizar yo en el futuro, antes de que publique el paper, para defender esta aportación. Simplemente comentaros aquí hemos explicado justamente todo lo que hemos comentado de una manera, evidentemente, muy sencillita, muy fácil, pero todos los conceptos que hemos visto. Veis que el contexto era un poquito más complejo todo. Aquí tenéis lo de la bibliometría evaluativa, las nuevas políticas, todo el currículum narrativo. Bueno, eso lo leéis si os interesa, es un rollo. Pero bueno, las narrativas, aquí os explicamos ya un poquito mejor, un poquito más detallado las narrativas, ¿vale? Narrativa de la exposición, su ejemplo, la narrativa del contexto, ya mejor explicado, ¿vale? Muchísimo más detallado, narrativa de los agentes, de la audiencia, y hay cositas muy chulas.
porque no todos son narrativas basadas en la aportación y no todos son narrativas basadas en contar métricas de impacto de este tipo. Hemos creado algunas narrativas de la ciencia abierta. Esto meterlo en la cabeza a hierro. La ciencia abierta ahora se valora muchísimo. Es decir, no tanto lo que ocurre con mis papers, sino la proactividad que yo tengo con el mundo de la ciencia abierta. Es decir, yo he difundido mi preprint, yo he compartido los datos, yo tengo mis datos abiertos en la página web de mi grupo perfectamente estandarizados con el estándar FAIR. En fin, todo eso son parámetros que voy a tener que tener no es que en se cuenta. valore, es que es un requisito. Sí, sí, efectivamente. Vale, bueno, ahí tenéis alguna idea, ¿eh? Estas son narrativas para generar a vosotros ideas. No son narrativas definitivas. No son narrativas que diga, que estas son las que poner el documento y con esto me lo dan. No, esto son narrativas porque las agencias, a mí en concreto, en el campito, si podíamos crear ejemplos que tuvierais esa guía. Bueno, aquí, por ejemplo, veis, por ejemplo, cómo he integrado la difusión de un artículo en un repositorio, o aquí he hablado y he creado una narrativa bastante mona de lo que ocurre cuando compartimos datos. Me invento aquí, los datos están subidos al repositorio, suman 500 gigas, tienen más de 2 millones de columnas. Aquí un investigador ha compartido los datos y está describiendo los dataset. Fijaros qué interesante, estamos utilizando indicadores que reflejan un esfuerzo por compartir y un esfuerzo de muchísimo trabajo, porque subir un fichero de 2 millones de datos, de 2 millones de filas, de 500 gigas, implica muchísimo esfuerzo, ¿vale? Y aquí, fijaros, indico que se ha descrito adecuadamente y después hablo de los trabajos que han utilizado mi artículo o mis datos para generar nuevas investigaciones. Pues mire, subí este dataset y lo han utilizado en este artículo, en este otro, en este otro. ¿Vale? Todas esas son cosas que ahora se van a tener muy en cuenta y veis que aquí ya nos alejamos un poquito de la esfera un poquito más cuantitativa. Bueno, aquí tenemos marco metodológico, los indicadores. Mira, aquí tenéis todo lo que hemos venido comentando en una tablica. Los que creemos que son más relevantes con la fuente y el tipo. Y fijaros que bien aquí al final, las fuentes las tenéis aquí, o hemos creado una cosita que se llama de las métricas a las narrativas, donde tenéis ejemplos, con diferentes indicadores de las métricas, de las narrativas que podemos construir. ¿Vale? Mirad, hay algunas chulas que pueden inspirar bastante. Por ejemplo, voy a huir de las clásicas. Menciona en redes sociales. ¿Vale? Por ejemplo, muchos investigadores están criticando ahora, mucha parte de algunos investigadores que se utilice Twitter. Mira, Twitter, Facebook se pueden utilizar siempre que cumpla objetivos. Yo estoy hablando con los que llaman los policy makers. Esto de Twitter es una tontería. Y digo, no, la tontería es que usted me está pidiendo que haga planes de difusión en mis proyectos de investigación. Y que difunda a la sociedad mis proyectos de investigación. Y que haga una difusión digital de los proyectos. ¿Cómo quiere usted que yo mida la difusión de mis proyectos si no puedo utilizar Twitter, Facebook y este tipo de herramientas? Otra cosa, no vale decir, tengo 178 retweets en mi trabajo, sino que tenemos que hacer algo un poquito más elaborado. Vale, aquí podéis encontrar este tipo de narrativa. Cojo los tweets, veo dónde proceden, si son del mismo país, de qué países, qué grupos de usuarios son los que lo están utilizando. Yo, por ejemplo, no sé si está aquí el ejemplo, está en otro, tengo un ejemplo muy claro que digo, mira, yo tengo 78 tweets. El objetivo de mi informe era que lo consulten y lo consuman las asociaciones, creo que era de psicología de no sé qué. Si yo veo que esas asociaciones están retuiteando mi trabajo, es que he conseguido alcanzar el primer target de la difusión, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas de estas cosas que podemos contar. Las menciones en noticias más convencionales, ¿vale? ¿Cuánta difusión tiene en prensa? Mencionan informes de políticas públicas, que esto es bastante interesante. ¿Vale? Me han mencionado la OSD, la European Union, tal white paper, me han mencionado. Eso también lo podemos contar. Si hacemos artículos con un carácter más divulgativo, más de difusión, ¿tiene mención en Wikipedia? Porque Wikipedia la consultan millones de personas y es una herramienta educativa muy importante, o al menos la utilizan muchísimo los estudiantes, y es un valor divulgativo o educativo de nuestras contribuciones. Lectores Mendeley, que lo he visto con Wences, esto que aparece aquí en los readers. Enlaces académicos, en fin. Mirad todos los indicadores que hemos puesto por ahí. Para la gente que sea de biomedicina, que creo que no es vuestro caso, aquí tenía otro documento similar, que en este caso me lo solicitaron del Instituto de Salud Carlos III. Este documento es importante porque el Instituto de Salud Carlos III
marca mucho la política científica. ¿Por qué? Porque son el máximo organismo financiador a nivel estatal. ¿Vale? A nivel estatal son los que más dinero tienen. Bueno, es un documento muy similar, pero me interesa que lo veáis o que le echéis un ojo, porque aquí simplemente se centran en 7 o 8 indicadores, ¿vale? ¿Veis? Indicadores sobre todo basados en el Scopus, que son su herramienta, pero también vais a poder encontrar la narrativa de cómo hemos utilizado esos indicadores o qué podemos contar de esos indicadores. Y bueno, yo creo que la intención, habéis visto que el tema es complejo, el tema es prácticamente muy difícil de abarcar en una única sesión, pero yo creo que con lo que hemos contado y con los documentitos esos os podéis hacer una idea de cómo podemos utilizar la bibliometría para defender aportaciones científicas. ¿Vale? Después ya el resto de narrativa, pues ya cada uno que saque el violín, ¿no? Como, y cuente lo que quiera. Muy No bien, sé si tenéis alguna pregunta y alguna duda y estamos a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias. No sé si ahora alguien o algún investigador o el director del instituto o algo quiere hacer alguna mención o tiene alguna duda. Nos esperamos un momento y si no, pues... Nada, oye, yo por mi parte soy Josep María Palet, el director del ICAC, a felicitaros y agradeceros la conferencia y, en fin, las explicaciones que habéis dado, que sin duda resultan de interés para todos los investigadores, especialmente los más jóvenes, que han de batallar con esta problemática que habéis ido remarcando, ¿no? A nosotros como instituto también tenemos en ese sentido una máxima preocupación, ¿no? Por adaptar nuestros currícula a estas nuevas formas de bibliométricas, ¿no? Y intentar en ese sentido priorizar, pues, en fin, la calidad de lo que se escribe y de los trabajos y su impacto, digamos, en la comunidad y en la sociedad en general, más allá, y la calidad de lo que se escribe más allá del nombre de la revista, ¿no? Y del factor de impacto de la revista. Es decir, suscribimos desde el principio este tipo de principios y yo creo que ciertamente este tipo de valoración se está generalizando de forma amplia, al menos en las distintas agencias, no solo de Cataluña, sino del conjunto del Estado español. Ya es imparable. Sí, sí. Y en ese sentido nuestro posicionamiento es absoluto y bueno, y en el ámbito de las humanidades, en el que sobre todo nos movemos nosotros como Instituto de Arqueología Clásica, sin duda esta transformación nos sentimos muy cómodos en ella, porque los baremos anteriores nos discriminaban sin ningún lugar a dudas, ¿no? Porque no estaban pensados desde la óptica de las ciencias humanísticas y sociales en general. Nada más por mi parte, agradeceros el esfuerzo y la contribución que nos habéis dado hoy. Muchas gracias. Pues nada, Josep María, muchas gracias por habernos invitado. Ha sido un placer hacer esta conexión andaluza-catalana. Ha sido todo un placer. Estamos a vuestra disposición. Ya habéis visto que tenemos una disposición por compartir este tipo de cosas. Y como comenta aquí el compañero Arnau, tenemos otros canales donde habitualmente hablamos de esto y podéis encontrar más información, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Felicitats, Arnau. Un placer. Muy bien. Muchas gracias.